Buenas tardes, traders. Vamos a analizar qué hizo hoy martes 2 de marzo el mercado del S&P 500. Acá en nuestra gráfica macro de 10.000 transacciones encontramos que el precio venía en la sesión del premercado con un movimiento alcista bastante fuerte, superando una resistencia macro que teníamos en ese punto, el cual había sido un soporte. Que teníamos expectativa en ese momento que el precio pudiera llegar a esa zona, a darnos un test en largo, viendo la intención alcista, porque vemos volúmenes en ese punto que nos indicaban que el precio venía con fuerza. Entonces vamos a nuestra gráfica de 6 días para ver qué hizo el mercado en nuestra gráfica de operativa, y nos encontramos que el precio, efectivamente, aquí teníamos un soporte del día anterior que lo estaba confirmando con esta resistencia, soporte, alguna nueva resistencia, otra resistencia. El precio venía fallando acá los soportes y en cierto punto hace un retroceso bastante fuerte, generando una zona lateral que teníamos acá, esta resistencia con este volumen, este soporte con este volumen, y acá el precio respeta esta resistencia. Al superarla intenta su largo desde aquí, llegando hasta este punto. En el momento de la apertura teníamos pensado que el precio intentara apoyarse en esta resistencia para seguir subiendo hasta por lo menos a este punto para un posible test, y si lo superara irnos en largo, pero el precio hace un retroceso y nos llega a ese punto en donde dijimos hace un momento en la gráfica 10K que podría dar un test macro en largo. Efectivamente el precio llega acá y en este punto no es muy clara la entrada porque profundiza bastante y no era muy clara la entrada, pero quien pueda analizarla y tomarla da un buen trade con 13 puntos, pero en nuestra entrada no está todavía muy clara ni confirmada la zona. Nuestra zona de participación son los extremos, que eran estos puntos o acá abajo, donde esperamos posiblemente también una zona de test en largo junto con esta continuación, dado que el precio ya había superado esta resistencia. En este punto tenemos un stop, pensamos que el precio ya había roto para tirar un largo en este punto. El precio hiciera esto, en ese retroceso se fuera mínimo hasta esta resistencia, pero el precio falla en ese punto, intenta, no puede y cae, y en ese punto da un test de esta continuación o este test macro, el cual era habilitado dado que estaba en la zona de resistencia rota y que teníamos volumen, y en ese punto nos da un test de continuación de 9 puntos. El precio llega a esta resistencia nuevamente, no tiene la fuerza suficiente para seguir subiendo y empieza a caer. En este punto falla esta resistencia, el cual en este punto hace un retroceso nuevamente a este soporte roto. Aquí todavía no tomamos la entrada en largo porque el precio llegó con mucho volumen, no nos dio estructura para tomar este largo de aquí, aunque era una zona de largo. Esperamos que haya nueva estructura y en ese punto sí tomamos el corto, dado que fue el punto en donde había fallado este soporte. Ahí nos vamos en corto con dos contratos, los cuales los sacamos en la zona de volumen también, sacando un contrato en 10 puntos y teniendo por gestión el segundo en 7. El precio ahí se queda lateralizado, se devuelve, vuelve y rompe, y en este punto ya nos habilitaría el giro para pensar que el precio va a subir de nuevo, dado que tenemos un soporte aquí con volumen, un falso rompimiento de la zona de test macro, cual teníamos acá con volumen este soporte, un falso rompimiento, reingresa a la zona y nos da un test de esta zona que el precio estaba respetando, llevándolo hasta la zona opuesta. Esta corría 12 puntos. Normalmente el precio siempre va de zona a zona y por eso así tomamos los targets objetivos. En este punto el precio marca la resistencia, toma su retroceso, viene y rompe con intención en este punto, y en el retroceso a ella podemos ver acá la gráfica del volumen. Vemos acá el precio incrementa su volumen indicándonos un poco de fuerza, y en su retroceso hay disminución habilitando esta continuación en largo, la cual da una corrida de 9 puntos y nuevamente enfrentándose a esta resistencia, la cual no podía superar desde la mañana, y hace un retroceso dándonos en este punto otra continuación macro que es basada en nuestra estrategia. Nos hace una pequeña estructura lateral, un soporte, una resistencia, un falso rompimiento, un reingreso y un test en esta misma zona, habilitando tomar este largo, el cual da una corrida de 8 puntos, y nuevamente llega la resistencia, la cual no ha podido superar y se devuelve y cae fallando este soporte y nuevamente dando un reingreso a esta zona que teníamos previamente marcada desde el premercado, dando una continuación o un reingreso
en este punto en el cual falla el soporte, dando una corrida hasta la otra zona de soporte de 10 puntos, y ahí ya el precio continúa cayendo, pero ya el mercado está cerrando en ese punto. Entonces, traders, eso fue la clase por mercado del día de hoy. Espero que les haya servido, hayan tomado nota de todos nuestros análisis que hacemos siempre en Telegram y compartimos por Instagram los premercados y luego la operativa, y luego confirmarlo con las posiciones que tomamos y en la clase que hacemos constantemente. Entonces nos vemos en la próxima, traders.